Entonces, partiendo de esta pieza, nosotros tenemos que ir viendo cuáles son los puntos, o mejor dicho, cuáles son las coordenadas, para empezar a programar a mano. A mano quiere decir con papel y lápiz, pues. Ya una vez que nosotros lo hemos escrito con papel y lápiz, pasamos a la simulación en la computadora. Entonces, el primer paso es ir escribiendo las coordenadas. Por ejemplo, la coordenada que está aquí en este punto es coordenada 0 en X y coordenada 0 en Z. Tenemos ahí dos coordenadas, 0 en X. Recuerden que 0 nos representa, perdón, la X nos representa el diámetro y la Z nos representa la longitud. La longitud nosotros la vamos a tomar, que es lo largo de la pieza. Por ejemplo, 60 milímetros tiene esta pieza de largo, significa que el Z va a ir a lo largo. Y el X va a ser nuestro diámetro 60 milímetros, va a ser tomado en cuenta desde el eje de centro, que es esta línea roja que se ve aquí, hacia arriba. Entonces, ese punto, que sería el 0 pieza, es en las coordenadas 0 y 0. Entonces, el siguiente vértice o esquina, ¿qué punto es? Este viene siendo 55 en X y 0 en Z. Ese viene siendo esa coordenada. Acuérdense que estas coordenadas las podemos ir poniendo entre paréntesis para una mejor visualización. Entonces, ese punto de ahí es 55 en X y 0 en Z. Ahora pasamos a la siguiente esquina o siguiente vértice, sería este de aquí. Ese punto vendría siendo en X, que X es el diámetro, 55, y en Z vendría siendo negativo 25. ¿Por qué razón negativo 25? Porque se desplazó de este punto que era 0 en Z hasta este punto de acá. Entonces ese punto es, según nuestro dibujo, es 25 milímetros. Y negativo, ¿por qué razón? Porque del 0 pieza hacia la izquierda las Z van a ser negativas y hacia la derecha van a ser positivas. Es decir, que cualquier punto fuera de la pieza va a ser positivo en Z. Y cuando hablamos de negativo en Z va a ser todo dentro de la pieza. Entonces, por esa razón, esta coordenada es 55 en X y 25 negativo en Z. Entonces, pasamos a al siguiente vértice o esquina, que ese viene siendo en X 60 y en Z sigue siendo negativo 25. El siguiente vértice tenemos ahí, va a ser siempre 60 en X y negativo 60 en Z también. Por último, en la pieza podríamos poner este último corte acá, o esa última coordenada, que vendría siendo 0 en X y en Z negativo 60. Ese último punto de aquí que vendría siendo acá, exactamente este punto. Entonces, ya teniendo en cuenta nosotros esas coordenadas, entonces nosotros pasamos a hacerlo con un papel y lápiz. Entonces, usted eso lo tiene que ir haciendo también. Ir escribiendo los bloques de programación. Por ejemplo, N10 se escribe G54. Entonces usted tiene que tener a mano la tabla de los códigos G, en este caso que son Decinumeric. Decinumeric es el lenguaje de programación. Entonces, tiene usted G54, que significa G54 decalaje de origen 1. Y ese nosotros lo vamos a programar en el simulador, pero no lo voy a hacer ahorita porque solo lo estoy haciendo paso a paso. Entonces, ¿qué más tenemos que escribir en el primer bloque? Escribimos G21
¿Qué significa? G21 significa que las medidas que vamos a dar todas están en milímetros. Si estuviéramos trabajando en pulgadas no sería G21, sería G20. Entonces eso se programa desde el inicio. Otro código que tenemos que escribir al inicio es el G95, que G95 la orden que da es que el avance va a estar dado en milímetros sobre revolución. Esa es la orden de G95. También podemos escribir que el avance, F, acuérdense que la F viene de feed, que en español significa avance. Podemos trabajar con un avance de 0.04 o 0.05. Mientras el avance sea más pequeño, la superficie va a quedar con un mejor acabado. El siguiente dato que escribimos es las RPM, es decir, la letra S, que viene del inglés, que significa speed, traducido al español vendría siendo velocidad. Entonces ahí escribiríamos, podríamos escribir 1000. Acuérdense que estos datos no se escriben así a lo loco, que porque yo quiero que sea 1000, va a ser 1000, no, sino que hay unas tablas que hay que respetar, que eso lo vimos en la parte de torno convencional, cuando calculamos las RPM. Entonces vamos a escribir en este caso S1000, sigue la herramienta, que sería la letra T, que significa tool, que en español viene siendo herramienta de corte, y escribiríamos la herramienta T1D1, es decir, herramienta 1 en la posición 1. Y para finalizar, activamos un código M4 en este caso, que M4 significa encender lucillo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, eso lo escribimos en nuestro primer bloque. O incluso puede ser el primer bloque solo G54 y el segundo bloque N20. Escribimos todo lo demás. Ahora, siguiente bloque N30, podemos ir de 10 en 10 o de 1 en 1, como usted quiera. O incluso a veces el simulador ahí le permite que usted no lo escriba y solo vaya escribiendo lo que son los códigos en sí. Permítanme. Ahí estamos bien. Ahora, en este siguiente código, como nosotros ya llamamos a la herramienta 1, ya activamos el lucido a 1000 revoluciones, tenemos activado que el avance va a ser 0.05, encendimos el lucido, nosotros tenemos que ubicar la herramienta de corte en un punto cerca de la herramienta, de la pieza. Entonces vamos a utilizar un código G00, que significa avance rápido o marcha rápida. Ese código lo vamos a utilizar cuando nosotros movamos la herramienta fuera de la pieza de trabajo, es decir, cuando no hagamos cortes. Nosotros queremos mover la herramienta fuera de la pieza en un movimiento constante y rápido. Entonces vamos a aplicar ese código G00, que significa avance rápido o marcha rápida. Entonces aplicamos el G00 y lo vamos a enviar a qué coordenadas. Lo podemos enviar a la coordenada X62, que sería 2 milímetros más del diámetro mayor que tenemos aquí, que es 60, y a la coordenada Z1 positivo. Entonces nosotros cuando mandamos a esta coordenada, ¿a dónde o a qué punto estamos mandando la herramienta de corte? La estamos mandando, para que nos hagamos una idea, aquí lo voy a hacer, lo estamos mandando la herramienta en un punto más o menos por aquí. A este punto estamos mandando la herramienta de corte, que sería el X62Z1. Es una posición fuera de la pieza, no está dentro de la pieza. Entonces seguimos con nuestra programación aquí. En el siguiente bloque, seguimos con la programación en el siguiente bloque, que ya sería el N40. Aplicaríamos un G00 para mandar nuestra herramienta exactamente al punto inicial. Es decir, que la herramienta de corte, o sea, el buril, roce con la pieza. Entonces tendríamos que mandarlo a X60
y Z0. Nosotros mandaríamos la herramienta de corte exactamente al diámetro 60 y a la posición Z0. Muy bien, si nosotros queremos ir viendo que nuestros pasos van correctos, entonces usamos el simulador. Ya lo podemos ir utilizando. Creamos aquí un proyecto nuevo. Seleccionamos torno, seleccionamos Sinumeric, que es el lenguaje con el que estamos trabajando. Vamos a ponerle aquí clase 2. Esperamos que cargue un poco. ¿Para qué hacemos esto? Para ir viendo que los pasos que vamos haciendo están correctos. Pues muy bien. Aplicamos el gestor para nosotros ir ubicando la pieza de trabajo. Según nuestro dibujo, la pieza mide 60, le vamos a poner aquí diámetro 60. Esta es la pieza en bruto, entonces pongámosle 61, 1 milímetro de más. Y en Z, 60. Z máximo, quiere decir que esa pieza de largo mide 60 y de diámetro 61. En orígenes del programa vamos a escribir en G54 la cota Z, vamos a escribir Z60 también. Y en la cota X, G54 se va a mantener en 0. Las herramientas ya están seleccionadas, la herramienta 1. Damos guardar y salir. Entonces ya ahora nuestra pieza mide 61 de diámetro y 60 de largo. Entonces vamos a tener que quitarle 1 milímetro. Tenemos que quitarle 1 milímetro para que nos quede 60. Entonces muy bien, ahora damos donde dice editor para ir escribiendo todas las órdenes que vamos dando bloque por bloque. Bloque por bloque es los renglones, cada uno de los renglones que hemos estado escribiendo. Entonces podemos observar que por defecto nos tira los primeros dos bloques, miren. Nos tira el G54, que significa decalaje origen 1. Nos tira G95, que significa avance en milímetros sobre revolución. Nos aplica un F o un avance de 0.4. Entonces todo esto nosotros lo podemos cambiar. Si yo quiero poner el avance más lento, pongo 0.5 y las RPM, por ejemplo, 1200, eso yo lo cambio. Damos enter aquí y aplicaríamos la siguiente orden que teníamos allá, que era G0, es decir, marcha rápida, al punto X62. Acuérdense que la pieza en bruto que tenemos nosotros mide 61. Entonces vamos a darle 1 milímetro de más y a Z1 positivo. Siguiente bloque, 0040. Podemos ubicarlo en X61. O veamos que este paso que hicimos aquí, si nosotros ya lo queremos ver, cómo es que funciona o cómo se muestra en la simulación. Entonces le damos guardar y salir y luego le damos aquí donde dice puesta en marcha para ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Le aplicamos ahí puesta en marcha y miren, la herramienta de corte está ubicada exactamente fuera de la pieza. Aquí, esta parte de aquí sería la coordenada que nosotros escribimos allá. La coordenada X62, Z1 positivo. Entonces ahora nosotros, ¿cuál tiene que ser el siguiente paso? Ubicar la herramienta que roce la herramienta con la pieza. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir donde dice editor. Y aquí escribimos eso. Sería el N40. G0 siempre porque estamos fuera de la pieza. Sería X61 Z0.
Entonces, veamos cómo se movió nuestra herramienta de corte. Entonces, en CNC, todas las órdenes que nosotros damos están dadas por códigos. Toda la orden que usted que se mueva la herramienta de tal coordenada a tal coordenada. Démosle marcha ahí. Mira, ahora ¿dónde se movió? Está exactamente en el punto X61 y el punto Z0. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, dar un refrentado, ¿qué significa dar un refrentado? Refrentado significa que nosotros tendríamos que mover la herramienta de corte transversalmente, es decir, hacia abajo, para que se refrente esta parte. Eso significa refrentar. Y cilindrar significa que el movimiento va a ser a lo largo, va a ser para acá. Entonces en este momento yo prefiero, o mejor dicho, siempre se hace primero el refrentado. Entonces eso lo vamos a programar. ¿Qué es programar? Programar es dar las órdenes bloque por bloque o renglón por renglón, lo que estamos haciendo ahorita, escribiendo los códigos. Eso es programar. Entonces, como ya nosotros queremos meter un corte, tenemos que utilizar el código G1, que significa interpolación lineal, significa G1 o G01. Entonces, este código lo vamos a utilizar cada vez que nosotros metamos un corte. Cuando metemos corte, tiene que ser G1. Ahora, ¿a qué coordenada vamos a utilizar ese corte o a meter ese corte? Sería a X61, Z negativo, puede ser 0.5 para que sea medio milímetro. En el siguiente bloque, siempre es con G1, aplicaríamos X negativo 0.5, que aquí ya es el corte, y Z negativo 0.5. Entonces veamos qué es lo que hicimos aquí. Siempre le damos guardar, salir, para nosotros ver qué es lo que hicimos, los pasos que hicimos. Ahí. Damos marcha y vemos qué es lo que acabamos de hacer. Miren. Se puede observar que refrentamos, le quitamos medio milímetro para ser exactos. Medio milímetro. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, el siguiente paso va a ser llevar la herramienta hacia arriba. El siguiente paso es llevar la herramienta hacia arriba. N070. Con G1 lo podemos hacer también porque estamos rozando la herramienta en ese punto. Entonces lo llevaríamos a X62, Z negativo 0.5. Lo que hicimos ahí simplemente fue levantar la herramienta hacia arriba. Siguiente bloque, tenemos que meter el siguiente corte o ubicar la herramienta. Lo vamos a hacer con G0 porque ahorita estamos afuera ya de la herramienta de corte, perdón, de la pieza. Entonces nos ubicamos en X. Ya puedo yo dar el primer cilindrado. Entonces lo voy a ubicar primero en X62, Z1 positivo. Con G0 también. Lo voy a ubicar a X60. Z negativo. Lo voy a dejar de un solo, entonces lo vamos a hacer a negativo 60. Todo, que vaya hasta atrás. Entonces veamos qué es lo que hicimos ahorita. Por cada paso yo puedo ir viendo en la simulación si lo voy haciendo de manera correcta o escribirlo todo de un solo y ver al final en qué falla, porque siempre hay fallos. Entonces ahí ¿cómo se llama? Ustedes fijan ahí, hubo un problema, no debe ser así eso. Entonces nosotros nos vamos al editor y es ahí donde tenemos que ver dónde está el error. Tenemos que ir viendo dónde está el error y corregir ese error.
Ya sé dónde, aquí está el error. Aquí teníamos que poner X1, perdón, X60, Z1, para que baje la herramienta, y en el siguiente escribiríamos G1, X60, Z negativo 60. Ahí está. Ahí está corregido el error. Ahí corregimos el error y ahora veamos si se corrigió o no se corrigió el error. Entonces, este es un trabajo que requiere bastante tiempo y bastante concentración y saberse los códigos según cada paso que usted va haciendo. Miren, ahí cambió todo. Con solo que cambie un signo o un número, cambió absolutamente todo. Entonces ahí lo que hicimos fue, primero refrentamos y luego cilindramos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que darle la forma. Hay que quitarle estos 5 milímetros, porque ahí tiene 60. Pues hay que quitarle 5 milímetros y lo vamos a hacer con dos cortes de 2.5 de un solo, para que lo hagamos un poco más rápido. Lo hagamos un poco más rápido ahí. Entonces, hagámoslo. Nuevamente nos vamos a editor. Y es aquí donde tenemos que mover la herramienta, sacarla de ahí. Tenemos que sacar esa herramienta. Código N110. Puedo aplicar un G0 porque ya la herramienta va a ir para afuera. X62, Z1 positivo. N120. Con un G0 me ubico en X60 y... Como ya le vamos quitando, entonces le vamos a dejar a 58. Es decir, le vamos a quitar de un solo 2 milímetros. Siempre en Z1. En el siguiente bloque, 0,130, aplicamos el G1, que sería ya el corte. A X58, Z negativo, ya no va a ser negativo 60. ¿Por qué razón? Porque solo vamos a darle este primer escalón, que mide 25. Entonces sería negativo, Z negativo 25. Entonces lo vamos a escribir Z negativo 25. Siguiente bloque. Con ese Z negativo 25 nos fuimos hasta el final. Veámoslo. Yo quiero que lo miremos para que vayamos viendo de que lo que vamos haciendo está correcto. Lo que vamos haciendo está correcto. Veamos donde dice marcha. Hace el primer cilindrado. Ahí lo está dejando a 60 milímetros. Hace el segundo cilindrado hasta 25. Ahí está. Significa que vamos bien. Todo lo que estamos haciendo está correcto. Nuevamente vamos a editor para seguir con los siguientes pasos o con los siguientes bloques. No se puede abrir el clipboard. Bueno. Ahí estamos bien. Los bloques son cada uno de estos renglones. Se le llaman bloques de programación. Entonces, como ya hicimos cortes, vamos afuera, vamos a hacer un pequeño refrentado ahí. Entonces nos vamos a ir a X62, Z negativo 25. Ahí lo que hicimos fue levantar la herramienta de corte. N100. Lo que hicimos ahí fue sacar la herramienta hacia la derecha, fuera de la pieza. En el siguiente bloque, siempre con un G0 porque estamos fuera de la pieza, vamos a llevar a X55, Z1. Siguiente bloque, 170, G1, o sea, porque G1 ya vamos a meter corte, X55, Z negativo 25, 180,
EU62, Z negativo 25, N190, con un G0 a X62, Z1 positivo, N200, con un G0 lo voy a mandar bastante lejos de la herramienta, a X80, perdón, a ver, bastante lejos de la pieza, y a X, pongámosle Z10. Ya estos son los últimos bloques, 220, 210, perdón, N210. Apagar el usillo tenemos que aplicar el código M5 para apagar nuestro usillo. Con N220 finalizamos programa con M30. Entonces ahí estamos bien. Damos guardar. Si nosotros le damos salir sin antes guardar, lógicamente se pierde todo lo que hemos escrito, ¿verdad? Entonces ahora veamos en la simulación cómo nos va a quedar ya al final. Entonces aquí la clave es ubicar las coordenadas bien y saberse los códigos, saberse las órdenes que da cada código. Vamos a darle marcha para que lo veamos. Ahí refrentamos, ahí hicimos el cilindrado de 1 milímetro. Saca la herramienta, se vuelve a meter 2 milímetros, metió ahí se metió 3, ahí termina, ahí se salió, finalizó el programa. Entonces esta es una pieza sencilla solamente de un escalón. Para las siguientes clases vamos a estar viendo cuando se hagan radios, es decir, perfil redondo o un radio. Más adelante cuando necesitamos un ángulo y más adelante con una rosca o una perforación. Entonces la clave, como les decía, es saber aplicar los códigos y saber cada código. Por ejemplo, los que más se utilizan son el código G0, el código G54, el código G95 son de los que más se utilizan. Código G2 y G3, que es para hacer los radios. Y más adelante vamos a ver si podemos aplicar los ciclos, que eso ya requiere de un conocimiento más profundo. Ahorita estamos en el inicio de lo que es programación en CNC. Y de esta manera pues hemos terminado esta pieza bastante sencilla, que tenía un diámetro de 60, otro de 55, longitud de 60 y este pequeño escalón de 25 milímetros. Entonces con esto terminamos